Saludos y bendiciones, estimados hermanos en el Señor. Nuevamente estamos ya compartiendo, ¿verdad?, su programa, nuevamente, programa Semillas de Esperanza y Gotas de Agua Fresca. Hoy vamos a estudiar un tema muy hermoso, tan precioso, que a todos creo que nos va a encantar. Es fortaleza y fe en las pruebas. Es un tema muy precioso y lo vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo vamos a tomar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, en los versículos del 22 en adelante. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de temor. Pero Jesús le dijo enseguida: «Tranquilícense, no temáis, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Venid». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subió a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy bien, estimados hermanos, es un tema muy reconocido, un tema muy precioso, que a nosotros siempre nos ha llamado la atención en la iglesia. Tiene unos términos y elementos que vamos a buscarle la sustancia, ¿verdad?, para que nos ayuden a seguir, a fortalecer nuestra fe, a animarnos en medio de esta pandemia, en medio de estas tribulaciones, en medio de todo lo que en este tiempo nos está achacando, nos está quitando el sueño, quitando la alegría, quitando la felicidad, y eso no le agrada a Dios. Dios no quiere que nosotros estemos tristes, afligidos, con miedos, sino que venzamos todo eso. Por lo tanto, el primer elemento que vamos a profundizar ahora es que Jesús sube al monte a solas para orar. Hace algunos minutos acababa de multiplicar los panes. Qué bueno, ¿verdad? Había alimentado a más de 3,000 personas. Y eso hizo que él sintiera, más de 5,000 personas, no eran 3,000. Todavía 2,000 más. Y era digno de darle gracias a Dios, a su Padre. Jesús nos enseña eso. Primer elemento, Jesús nos enseña que antes de hacer un milagro, dice, hizo una oración, decía el Evangelio
de San Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 13 al 21. Y le daba gracias a Dios por hacer el milagro. Hoy lo vemos en oración a solas, una oración de tú a tú con su Padre Dios. Primera enseñanza para nosotros. Antes de emprender, hermano, un proyecto, un trabajo, un negocio, un camino hacia otro lugar, un proyecto de trabajo material, de trabajo espiritual, tenemos que orar mucho. Saber, hermanos, que lo que vamos a hacer no lo vamos a lograr con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios méritos, que nosotros vamos a poner nada más lo que esté a nuestro alcance. Nosotros vamos a poner nada más lo que está en nuestras rodillas, nuestros labios, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro tiempo. Primero, orar por aquella misión, orar por aquel trabajo espiritual, pastoral, o aquel trabajo también material o carnal. Si es que vamos a hacer un trabajo, a realizar, por ejemplo, imagínense una operación, ponerlos en las manos del Señor antes de la operación para que todo nos salga bien. Número 1, sabiendo que en las manos de Dios está nuestra vida, está nuestro cuerpo, está nuestra familia, está nuestro matrimonio. Con mayor razón debemos de buscar ansiosamente esos momentos de oración a solas con Dios. Y luego también ser agradecidos, estimados hermanos, ¿verdad? Ser agradecidos con Dios. No solamente buscarlo antes de la necesidad, por la necesidad, en la enfermedad, por la salud. No, también después. Hoy vemos haciendo eso a nuestro maestro, nuestro formador, ese maestro que siempre nos enseña. Segundo paso, vemos que le da un mandato a sus discípulos que lo vayan a esperar a la otra orilla del lago. Pues bien, nosotros también hemos recibido un mandato que tenemos que pasar, hermano, este periodo de cuarentena, este periodo, hermano, de prueba, este mar, este lago, esta distancia que no sabemos cuánto tiempo, cuántos meses, y no sabemos que dentro de ellos vamos a tener muchas circunstancias que atravesar. Algunas de ellas son estas enfermedades, estos virus que andan dejando, hermano, apaleado a la persona, que andan dejando, hermanos, a una persona muerta. Muchas personas han muerto. Yo quedé casi los puros pellejos. Pasé quizás como algunos 15 días, 12 días sin transmitir, sin grabar mensajes. Pero ahora podemos ser testigos de que Dios obró, actuó a través de la medicina, a través del médico, a través de nuestra oración, a través de las medicinas naturales también que tomábamos, y hoy somos testigos de su bendición. Ahora, ¿qué le sucedió a los apóstoles? Vea, comenzó a subir las olas. Las olas sacudían, golpeaban la barca. ¿Cómo la ven ustedes? Y el viento les era contrario. Yo algunos meses fui pescador. No es fácil, menos mal que de noche, soy sincero, en invierno no pesqué. Pero los compañeros que han pescado, que pescan de noche, me cuentan que no se compara con pescar en el verano. Yo tuve la oportunidad de pescar en el verano. De noche que ya no hubiera aguantado, no hubiera soportado esas duras pruebas. Pero sabes, un día, hermano, íbamos a pescar toda la noche. Íbamos solo 3 lanchas de acá en mi comunidad. Y nos dormimos los 3 que andábamos pescando en la misma lancha.
tiramos las redes a pescar, nos amarramos a ella y nos dormimos. Allá en la madrugada, solamente cuando la brisita fresca, helada que se pone, soplaba en nuestros oídos, nos despertó. Dios obró de una gran manera, hermano. ¿Saben por qué? Porque esa brisita fresca y helada que nos despertó era donde un barco nos llevaba de arrastra, de remolque. El barco se costeó a la costa donde nosotros estábamos pescando y se enredó en nuestras redes y nos llevaba de arrastra, de remolque. ¿Qué tal hubiéramos despertado, estimados hermanos? Eran como las 3 de la madrugada. Viera qué terrible, qué miedo, qué temor, qué angustia. Por eso me imagino cómo estos pobres discípulos del Señor, cansados de ir remando, cansados de remar y viento en contra. Qué terrible, hermano, es haber presenciado ese acto. Yo hubiese quizás, no sé, del miedo que da, del susto, en shock, era desmayado. Sin embargo, aquellos hombres que eran valientes pescadores, porque recordemos que la mayoría de ellos tenían experiencia en la pesca, sin embargo, las fuerzas de tanto remar se habían agotado. Posiblemente, quizás así te sientes tú en estos momentos, agotado, sin fuerzas, sin ganas, sin ánimo, sin deseo de seguir viviendo o sin seguir en la perseverancia, en tu ministerio, en tu apostolado, en tu movimiento. Estimado hermano y amigo, no es fácil vivir momentos duros en la perseverancia. Sin embargo, sabemos que San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8 nos dice que Dios permite todo para el bien. Eso que le estaba sucediendo a los apóstoles en aquel tiempo les iba a servir después para darlo como testimonio. Y hoy San Mateo nos lo está contando de esa manera, porque él lo vivió. Recuerda que Mateo era discípulo, era apóstol del Señor, elegido por él. Por lo tanto, no nos puede estar mintiendo o engañando, porque él lo vio y él lo presenció, lo vivió en carne propia. Hoy los problemas que estamos viviendo, las circunstancias que tú vives en tu hogar, en tu trabajo, tu matrimonio, en tu ministerio, en la iglesia, en la perseverancia con tus vecinos, quizás mal vecinos que tienes, o problemas graves que has tenido, quizás, hermano, en tu matrimonio, son tormentas altas, son vientos fuertes, vientos en contra, donde tú quizás sigues perseverando, pero no tienes fuerzas para remar. Se está terminando la fuerza para continuar remando en el camino, en la obra, en la perseverancia. Pero de repente, hermano, Jesús viene a nuestro rescate. Ya de madrugada, Jesús va hacia ellos, caminando sobre el agua. Imagínate qué precioso, qué hermoso es ver a Jesucristo caminar sobre el agua. Sabemos que eso solamente lo puede hacer Dios, el creador, el hacedor, el que hizo el agua. Humanamente hablando, es imposible que nosotros, con nuestra naturaleza humana, podamos caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos, somos carne, somos materia. Y nuestra fe hasta ahí casi no alcanza a ver las cosas, a creer en las cosas. Pedro, en el momento preciso, sí lo pudo hacer. Pero lo pudo hacer por mandato del mismo Dios, del mismo Cristo Jesús, que él mismo había dicho: no teman, soy yo. Tranquilícense, ánimo, soy yo. Ya Dios lo había dicho en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, verso 15, cuando le dijo Moisés: cuando la gente me pregunte quién me envía, ¿qué voy a responder yo? Tú diles que el yo soy te ha enviado.
Dios se adjudicó, se tomó el nombre de Yo Soy. Porque Dios es siempre presente. Yo soy. Ese es el nombre de Dios. El que asociamos nosotros con el Yahvé de los ejércitos. Yahvé. Estimado hermano, yo soy el Dios, el que hizo el cielo y la tierra. Le dijo a Pedro, ven, camina, venid. Y Pedro, ni lento ni perezoso, porque era abusado Pedrito, mándame ir a ti. Y comenzó a caminar. Qué hermoso haber sentido Pedro. Pero de repente, hermano, Pedro quita la mirada de Cristo, del yo soy, del Dios verdadero, del Dios único. Y comienza a hundirse. Las olas comienzan a crecer encima del cuerpo de él. ¿Cuántas veces tú te has sentido casi ya con el agua hasta el cuello, como decimos nosotros? Gorgoriteando. Después de haber contemplado milagros en retiros, en oraciones, de haber visto las maravillas que Dios hace en nuestra vida, hace en nuestros enfermos, hace en la iglesia, hace en las personas. Hermano, de repente nosotros nos topamos en un momento duro, difícil, que no tenemos dinero, que no tenemos para pagar la deuda, que no tenemos para pagar la luz, no tenemos para comprar pan para el día de mañana. Ay, hermano, qué difícil es oír cuando los hijos te dicen, dame una cora. Yo quiero comprar. Dame pisto. Las lágrimas se nos escapan a salir de los ojos. Y ahí solo suspiramos los padres de familia, pidiéndole fuerza, fortaleza a Dios, trabajo, paciencia, paciencia. Provee, Señor Dios mío, provee, al menos en el interior del cuerpo, del alma. Le decimos esas palabras. Pero ahí viene nuestra oración, hermano. Saquemos fuerzas de flaqueza y digamos, Señor, sálvame que perezco. No tengamos miedo, no tengamos pena, no tengamos, hermano. No seamos personas sin fe. Porque la fe, hermano, va más allá. La fe trasciende. La fe, después de la prueba, después de la adversidad, viene la alegría, viene el triunfo, viene la felicidad, viene la sonrisa nuevamente. Viene el dar el testimonio de lo que hemos vivido, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y aquí está el ejemplo. Oye, Pedro entró en miedo, como muchos de nosotros vivimos ahora, en el miedo. No salir de la casa porque tenemos miedo a la muerte, miedo al COVID, miedo a la pandemia. Estimados hermanos, el miedo es connatural al ser humano. El miedo siempre va a estar a nuestro lado, porque la naturaleza misma que tenemos nos hace sentir miedo. El miedo del dolor, el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo al que dirá la gente. Pues bien, Pedro no tuvo miedo ya al final. O el miedo mismo lo hizo decirle, maestro, no aguanto. Maestro, sálvame. Maestro, siento que me muero. Maestro, se me muere mi hijo, se me muere mi esposa. Maestro, ayúdame que perezco. Y el maestro nunca nos va a dejar solos. Un verdadero maestro siempre estará a nuestro lado. El verdadero maestro, Dios de los ejércitos, el Yahvé Sabaoth, el Yahvé Shaddai, siempre estará a nuestro lado, siempre estará levantándonos, tomándonos de la mano, para que nosotros no perezcamos totalmente, para que nosotros sigamos dando testimonio
de un Cristo vivo, de un Cristo que no está muerto, de un Cristo que escucha nuestra oración, especialmente en los momentos de adversidad, en los momentos de necesidad, en los momentos de cuando todo es adverso. Allí donde nosotros necesitamos al verdadero Maestro. Y no tengas miedo de gritarle en tus oraciones. Y no tengas miedo de llorarle en tus oraciones. Porque eso es lo que un hijo sabe hacer, pidiéndole a su padre, pidiéndole lo que necesita. Y tú y yo somos hijos del único y verdadero Padre que está en los cielos. Y Él siempre tenderá su mano. Y Él siempre proveerá a través de alguien, a través de un vecino, de un hermano, de un amigo, de un pariente. Siempre estará dispuesto a proveer en nuestra necesidad. Inmediatamente Jesús le tendió la mano. ¿Te das cuenta? Jesús siempre estará pendiente de nosotros. Si Jesús, hermano, nos abandonara, entonces, ¿qué sentido tendría seguirle, ser su seguidor, ser un predicador de su palabra, ser un misionero de la buena nueva, ser un buen ministro de la Eucaristía, ser servidor en liturgia, en las santas misas? Dios siempre estará a nuestro lado, pero ellos lo contemplaron al final y hoy nos lo dan como testimonio. Así pasará con nosotros. Al final nosotros daremos testimonio. Al final de la pandemia, al final que salgamos de casa, cuando veamos otras personas que viven las mismas circunstancias que tú y yo, entonces ahí es el momento propicio de decir: Cristo a mí me escuchó mi oración, Cristo a mí me atendió en mi momento más duro de necesidad. En el momento de aflicción, Cristo estuvo conmigo. Es ahí donde tomemos la oportunidad de predicar. Y así estuvo conmigo. Dile a tu hermano, así estará contigo también. Así es, hermano. Si Cristo estuvo con nosotros y asimismo ha estado durante estos más de 2000 años a nuestro lado. Más de 2000 años con la iglesia. Y a lo largo de la historia siempre han habido evangelizadores predicando que Cristo los ha sacado del fango más hondo, del hoyo más hondo, del lodo más sucio y más profundo. De allí Dios nos va a sacar para que nosotros sigamos transmitiendo ese mensaje de vida, ese mensaje de amor, ese mensaje de misericordia y que da salvación a los que creen en Él. Estimados hermanos, qué importante es, número 1, la oración antes de la prueba y después de la prueba, como acción de gracias. Qué importante es buscarlo a solas para orar. Saber que en la oración está la fuerza. Saber que en la oración está la medicina. Saber que en la oración, hermano, está la vitamina para el cristiano, para el creyente. Pero no te bajes de la barca de Cristo. Pero no te salgas de la barca de Cristo, que es la iglesia. Allí en esa iglesia, allí en esa barca, donde es golpeada por las olas, donde el viento es en contra, allí donde quizás has estado ya al borde de la muerte, quizás en una cama en un hospital, y Dios te ha rescatado, y Dios ha estado allí contigo, porque su palabra es fiel, es firme, y aunque para lo que la gente ya no tenga el sí, se recuperará, Dios tiene la última palabra, y eso espero que te
lo metas en tu mente y en tu corazón, que te lo grabes, porque de eso depende tu testimonio el día de mañana. Pero si tú estás dudando de que esta enfermedad, de que este virus, de que Dios quizás me abandonó, de que Dios quizás me va a abandonar, ¿sabe? La mayoría de mis hermanos de iglesia también me abandonaron a mí por el miedo de la gente al virus. Pero Dios no me abandonó. Dios estaba conmigo siempre, tirado en esa hamaca, tirado aquí todo el día en esa hamaca, viendo para todos lados, viendo la gente que iba y venía en la calle. Pero sabe, un día, de repente, de castaño arriba, vino un hermano. Y oye, cómo psicológicamente me ayudó, me levantó los ánimos y la fe espiritualmente. No me traía dinero, ni esperaba ni pedía dinero. Pero con la plática y con la visita, eso yo me convencí de que Dios está siempre a nuestro lado. Hermanos en el Señor, ese es el mensaje que hoy quiero dejarte en este día. La oración. Por favor, ora todos los días. Sigue remando. Si te cansas, al otro lado, hay que aprender a orar. Tantas oraciones que nos enseña la iglesia. No tengo palabras, hermano, cómo decirle al Señor, si ya oré. ¿Cuánto oró, hermano? 5 minutos. Hermano, ora con los salmos. ¿Cuántos salmos preciosos del rey David, el rey Salomón, que nos animan, que nos fortalecen? La iglesia ora a través de los salmos. La iglesia universal tiene la oración de la liturgia de las horas, la oración del Santo Rosario, el Regina Coeli, el Magnificat, el Angelus. ¿Cuántas oraciones? Tenemos también la oración máxima, las 3 de la tarde, la misericordia. Por oraciones, hermano. No te quejes, hermano. Sigue remando mar adentro. Sigue remando mar adentro. Sigue alimentándote en las Sagradas Escrituras. Agarra un tema específicamente y estúdialo, profundícelo, léelo, discírnelo minuciosamente para que te alimente, para que te fortalezcas. Y cuando pase, hermano, la travesía del lago, del mar, y lleguemos a la otra orilla, cantaremos victoria, cantaremos el aleluya, cantaremos el gloria, porque Cristo ha vencido con nosotros y nosotros salimos más que vencedores junto con nuestro Señor Jesucristo. No tengas miedo de entrar en comunicación con Dios a solas. Nadie te va a hacer daño. Ay, es que siento miedo estar yo solo con el Señor. Nadie te va a hacer daño. Es que no me puedo concentrar. Síguelo haciendo, que poco a poco le encontrarás el sabor, le encontrarás el sentido y vas a aprender. Hermano, el miedo, ya dijimos, es connatural a las pruebas. ¿Usted por qué no tiene mis pruebas, hermano? No tiene mis dificultades que estoy atravesando. A lo mejor quizás no, pero a lo mejor también tú no has pasado las mías. Y yo te digo, Cristo no nos abandona. Cristo no te dejará solo. Mételo en la cabeza, mételo en el corazón. Cristo es un Dios del hoy, presente contigo y nunca te abandonará, nunca te dejará solo, porque Él así lo ha prometido en su palabra. Y si ya no tienes fuerza para levantarte, si ya quieres quedarte de la obra, quieres volver a los vicios, quieres, hermano, caer en la tentación, en la garra del enemigo, dile al Señor, Señor, levántame, ya no aguanto, ya no soporto, dame fuerza, como le dijo Pedro. Aquí está, mire. Ayúdame que perezco. Aquí viene el gran milagro. Le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo también, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si de ese milagro, si de ese problema, yo quería sacar un gran milagro. Si de esa dificultad,
si de esa circunstancia yo quería hacerte fuerte en un testimonio grande, en un testimonio de poder, en un testimonio que la gente lo escuche para que glorifique el nombre de Dios. Por lo tanto, hermano, sigamos clamando al Señor que nos levante de estas pruebas, de estas enfermedades, de las deudas, de la falta de trabajo, de los problemas en el hogar, que un hijo, que una hija desobediente, rebelde, machista, que no escucha, que no oye consejo, síguele orando al Señor para que Él nos dé la fuerza y nos levante de esa prueba. Que el Señor te bendiga, te guarde a ti y a tu familia. Hasta la próxima.